y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 9 de octubre del año 2022, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Romanos capítulo 7, el versículo 14 al 24, sobre el tema el pecado. El pecado. El jefe de una empresa comenzó a quejarse de que el personal no le daba el respeto que se merecía. Por fin, entonces él fue a una tienda de letreros y compró uno pequeño que decía: yo soy el jefe. Con cinta le pegó en la puerta de su oficina para que todos supieran quién mandaba. Luego salió a comer. Cuando regresó a la oficina, descubrió que alguien había colocado debajo del letrero una nota que decía: su esposa llamó y quiere que le vuelva su letrero. ¿Qué le parece a ustedes? En cualquier lugar es importante saber quién manda. Aquí en Panamá también la gente sabe quién le paga, quién le da el dinero, sí. Entonces obedece y escucha. En verdad, en cualquier lugar es importante saber quién manda. Al parecer, este hombre quería mandar en el trabajo, pero no mandaba en la casa. En la casa. Ya nosotros sabemos quién manda en la iglesia. En otras palabras, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Nuestro Señor es Cristo, ¿verdad? Es la cabeza de la iglesia. Ahí nosotros lo obedecemos. Yo no sé ese tiempo cuál será su lucha, la lucha de ustedes. Sin embargo, imagínense ustedes, el diablo quiere dominar o controlar nuestra mente y los pensamientos por medio de pecado. El problema es el pecado. Así que trata de entregar cada pensamiento al Señor. Pero a veces su mente se va por malos caminos, o posiblemente su lucha es contra malas costumbres. Después de pandemia o ese tiempo, hay muchos, en realidad, malas costumbres. Tiene un mal hábito que trata de dejar, pero se le pega como si fuera un gato espantado. Si es así, podrá comprender las palabras del apóstol Pablo hoy en Romanos 7, 14 al 24, en el de todo el texto. Pero después del versículo 24 es muy importante el versículo 25 y pasando entonces versículo 1 del capítulo 8. Ahorita vamos a ver. En cualquier lucha hay dos contrincantes. En la lucha contra el pecado, es verdad, la ley de Dios y nuestra
conciencia luchan contra nuestra carne. La ley es buena y es espiritual. Si todos obedeciéramos la ley de Dios, el mundo sería un paraíso. ¿Qué le parece a ustedes? Imaginen, un mundo donde nadie miente, nadie roba, nadie engaña. Imaginen entonces también un mundo lleno de amor sincero. Así sería si todos obedeciéramos la ley de Dios. Pero nuestra carne, nuestra humanidad pecadora nos jala en otra dirección. Nuestra carne es egoísta. Nuestra carne quiere lo que quiere y no le importa quién sale lastimado. Esto produce una lucha. Lo que queremos, no lo hacemos. El mismo hecho de odiar nuestras malas acciones demuestra que nuestra mente sabe que la ley es buena, pero no la obedecemos. Eso es lo que problema pasando. Al final nos quedamos con estas palabras: soy un pobre miserable. Como el texto, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Un rey antiguo solía torturar a sus prisioneros, atándoles a la espalda un cadáver. Tenían que vivir continuamente con esa presencia espantosa. Imagínense ustedes. Así es con nosotros. Queremos hacer el bien, pero cargamos una carne que nos incita al mal. No nos gusta vivir con este conflicto mental. Así que buscamos soluciones. Siempre las personas están buscando soluciones. Una de las soluciones que a veces buscamos es la solución de redefinir lo que es el pecado. Decimos que lo que hacemos nosotros no es tan malo, imagínense ustedes, a comparación con lo que hacen los demás. Queremos suavizar los requisitos de la ley de Dios. Observen ustedes hoy, nosotros leímos 14 al 24, pero observen lo que dice la palabra misma al respecto. Versículos 7, 8 y 12. Yo voy a leer y 3 versículos. 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. 8. Mas el pecado, tomando ocasiones por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema, hermanos, no está en la ley. La ley es perfecta. La falla está en nosotros, en nuestra carne. Es más, el pecado que está en nosotros aprovecha la ley para hacer más pecado. Dios nos dice: no hagas esto. Y más ganas tenemos que hacerlo. Tenemos de hacerlo. Y de vez en cuando nosotros sí hemos visto un letrero en la calle que decía: no tirar basuras. Unos lugares que está escrito: no tirar basura. ¿Sabe lo que había debajo del letrero? Mucha basura. La ley es perfecta, pero nosotros somos débiles.
Otra cosa que hacemos es que decimos, me voy a esforzar más. Hacemos un gran esfuerzo por obedecer lo que Dios nos dice en su ley. Pensamos que si solo nos esforzamos un poco más, podremos derrotar el pecado. Yo puedo ganarlo. Pero entonces sucede lo que describe el versículo 13 de Romanos 7. Pero entonces, lo que es bueno es convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara y claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrará lo extremadamente malo que es el pecado. Conforme más nos esforzamos en nuestras propias fuerzas para hacer lo bueno, más se hace evidente que el pecado está en nosotros, ¿verdad? El pecado no es algo que está allá afuera, en la sociedad o en los demás. Es algo que está en nosotros, en nuestro corazón, como humanos, todos los días. Ninguna cantidad de esfuerzo humano logrará sacarlo. Frente a esta frustración, algunos escogen una tercera opción. Ahora yo he visto de ese caso. Simplemente se entregan a la carne. Pase lo que pase, no importa. Dicen, bueno, si no puedo obedecer la ley de Dios, me voy a entregar al placer. Voy a hacer lo que yo quiero y no me importa. Así a mí nadie me tiene que decir qué hacer. Al principio podemos sentir cierta libertad, porque nadie dice. Pero ya no tenemos ninguna lucha interna. El verso 5 nos dice lo que sucedía entonces, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Si dejamos que nuestra carne nos domine, nos llevará a la muerte. La persona que se entrega al pecado, puede disfrutarlo por un tiempo. Pero su final será la muerte. El pecado simple lleva a la muerte. Lleva a la muerte de las amistades. Lleva a la muerte en forma de enfermedades y problemas legales. Lleva a la muerte eterna del infierno. Entonces, el mensaje de hoy, ahí está, esta pregunta muy importante. ¿Qué solución habrá para nuestra lucha? Hay una solución y la encontramos en el versículo 25. Hoy, qué maravilloso el versículo 25. Después de preguntar, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? El apóstol Pablo nos da la respuesta. ¿Qué dice aquí versículo 25? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La única solución de nuestro problema de pecado está en Jesucristo. La única salida, la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? La única solución a nuestro problema de cualquier pecado está en Jesucristo. Debe entender esto. Solo Jesús puede liberarnos de la lucha contra el pecado. No hay otra solución. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos.
Por eso oí como tres cosas. Primeramente, Jesús nos da el perdón de pecado. Gracias a Dios. Me gusta como la nueva traducción viviente expresa Romanos 3:22. Yo voy a leerlo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree y sea quien fuera. Cuando tenemos un encuentro por fe con Jesucristo, llegamos a ser perdonados ante los ojos de Dios. Es como si y si nunca hubiéramos pecado. Puede ser que sigue luchando con el pecado en su vida, pero ya está perdonados. ¿Usted lo cree en esto? Ya es hijo de Dios. Jesús ofrece su sangre derramada en la cruz como el pago suficiente por la culpa de todo su pecado. Solo tiene que arrepentirse y entregarse a Él. Jesús también, Romanos hoy 5:1, dice que nos libera de la pena del pecado. Nos libera de la pena del pecado. Aquí 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si está en Cristo, ya no es enemigo de Dios. Ya no está bajo su castigo. Ya no está bajo maldición. Puede hablar confiadamente con Él, saber que le escucha y vivir bajo su bendición. Y el tercer lugar, Jesús nos libera de poder del pecado. Romanos 8:1, qué maravilloso ese versículo. Nos dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que esto significa es que ya no estamos condenados a vivir bajo el poder del pecado. Puede tener victoria sobre el pecado, pero vendrá por medio de su relación con Jesucristo. Conforme más te acerca a Jesús, es verdad, más te alejará del pecado. Un niño vivía atemorizado de un matón que siempre le daba golpes. El matón solía esperarlo a la salida de la escuela para golpearlo y quitarle cualquier dinero o lo que él tiene, algún dulce que traía. Un día, ese niño decidió quedarse en la escuela hasta que se fuera el matón. Se quedó un buen rato mientras por la ventana, pero el matón no se iba. De repente, vio que una figura conocida se acercaba a la escuela. Era su papá. Su papá había venido a buscarlo, a recoger a su hijo. Alegre, el niño corrió hacia la entrada de la escuela y salió tomando de la mano de su padre. Cuando pasó por donde estaba el matón, hasta le sacó la lengua. Ya no le tenía miedo. Así, hermanos, así es con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, si usted camina con Jesús, ya no tiene que temer al pecado. Amén, ¿verdad? Por eso nosotros cantamos el himno 457, Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador.
Mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Conforme más cerca esté de Jesús, más seguro puede estar. Por eso, hermanos, entréguese a Él. Confíe en Él. Obedece lo que le dice. Jesucristo puede ayudarnos a aprender a caminar en victoria, aunque sea en proceso. Así que, hermanos, caminemos con nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Que Dios le bendiga a todos.